Listo, ya estamos grabando. Les voy a compartir pantalla. Permítanme nada más acceder a la plataforma. Avísenme si ya se ve la pantalla, por favor, ¿vale? ¿Sí están viendo ya la pantalla? Ok, perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ver un minutito si alguien más se une a la sesión y empezamos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Estamos a 10 de abril del 2026. Mi nombre es Roselvira Cedillo Villar. Soy su docente virtual. Y hoy vamos a revisar lo concerniente a la actividad integradora, ¿no? Esto porque esta va a abrir el próximo lunes, 13 de abril, pero pues nos veríamos nosotros hasta la siguiente semana y entonces tendrían menos tiempo para planear, organizar esta, esta actividad, ¿no? Y para mí es muy importante que ya empiecen a trabajar sobre la actividad integradora. La siguiente semana, si ustedes ya tienen como un borrador a partir de lo que veamos hoy de cómo elaborar permítanme un momento. Ay, ¿cómo regreso a esa visión? Espera, voy a... ah, ay, esto. Es que estoy admitiendo a una estudiante más, ¿va? Entonces déjenme otra vez regresar a la visión de la pantalla. Bueno, si alguien más quiere ya haber, bueno, terminado todo lo que es lo que vamos a revisar hoy, que es hacer el borrador antes de realizar la grabación del podcast, pues podemos más abundar sobre las aplicaciones y cómo ustedes podrían elaborar este podcast, ¿vale? Entonces yo les quería enseñar desde el inicio, ¿no? Cómo acceder a la actividad, ¿no? Entonces vamos a mis cursos, entramos a Derecho Constitucional, que está aquí, y aquí tenemos la navegación rápida, ¿no? Esta es la navegación rápida, y acá, si la cerramos, pues desaparece, pero la podemos activar dando clic en estos puntitos que están acá. Entonces yo sugiero que vayan a la navegación rápida para acceder a su actividad integradora. En la actividad integradora hay dos opciones, una que dice AC, que se quedó, digamos, como un vicio, digamos, pero la que ustedes tienen que realizar es esta que dice actividad integradora. Entonces, por si algún motivo ven, tienen la misma visión que yo, ¿no? Aquí váyanse a la que dice actividad integradora. En esa actividad integradora se titula el vínculo entre el derecho constitucional y las relaciones internacionales. Básicamente lo que vamos a hacer en esta actividad integradora es hacer como una integración de todos los conocimientos aprendidos en este curso. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces es una integración de todo lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de este curso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer básicamente en la actividad? Pues lo primero que tenemos que saber es que vamos a elaborar un podcast de máximo 3 minutos. Y eso es lo importante, o sea, tenemos que ser capaces de sintetizar la información que hemos estado revisando y aprendiendo en 3 minutos. Más o menos 3 minutos son 2 cuartillitas, o sea, 2 páginas de texto, ¿no? Entonces, aquí dice,
Graba un podcast de máximo 3 minutos para explicar la vinculación del derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales, ¿no? Y después les dicen que ustedes tienen que estructurar ese podcast con una introducción, breve presentación del tema y su relevancia, es decir, del vínculo entre derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales. ¿Cuáles son sus objetivos del podcast? Contextualizar y explicar brevemente cada una de las viñetas que aquí se les piden. Y después al final sintetizar, ¿no? El caso de Karen que hemos estado revisando a lo largo de este curso y que ustedes sean capaces de formular una síntesis y reflexión. Esto lo tienen que mandar a través de un enlace, ¿no? Del podcast, no, donde, pues a veces como es audio, es pesado el archivo, entonces es difícil. Ahorita vamos a ver el ejercicio completo, ¿vale? Entonces voy a copiar las indicaciones y lo primero que voy a hacer es pasarlo a un documento de Google Docs, ¿no? Para eh, que después, con la ayuda de la inteligencia artificial, eh, podamos estructurar un guión, ¿no? Entonces aquí nos vamos a nuestra carpeta de Derecho Constitucional Mexicano, eh, agregamos el documento que va a ser el podcast. Bueno, ahí tengo todas las cosas que hemos estado haciendo, ¿no? Entonces le va a poner actividad integradora, podcast, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Ya crearé aquí la carpeta y ahora voy a a generar un documento, ¿no? Este es el documento y ahí le voy a poner las instrucciones, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que ustedes elaboren un documento donde el título sea tal cual este, ¿no? LR apellido paterno, lo voy a copiar. Ahí está. Y, ¿no? Apellido paterno, en mi caso, pues es Cedillo. Porque mi sugerencia es que cuando acabemos el guión, como les voy a indicar, ¿no? Ustedes suban ese documento en PDF. Y esto porque es mi sugerencia. Normalmente el podcast pesa muchísimo, ¿no? Y a ustedes se les hace muy difícil eh, subirlo en un documento de audio. Sí, Michelle. Bueno, el semestre pasado también, bueno, nos dejaron hacer un podcast y bueno, no digo uno, varios. Bueno, la recomendación que nosotros la maestra nos dijo fue el hacer el podcast mediante Spotify Ujú. y de ahí solamente copiar el URL a un Word y subirlo como PDF. No sé Exacto. si sea como un poco prudente tomar como que esa parte pues académica de utilizar Spotify. De hecho, sí, de hecho es lo que no pueden, bueno, pueden utilizar la aplicación que ustedes más les guste y la recomendación es la misma. De hecho, mi sugerencia es que a este archivo, ahorita yo le voy a poner, o sea, vamos a trabajar como si yo fuera ustedes, ¿no? Básicamente, digamos que yo soy un estudiante que está haciendo su tarea, ¿no? Y que se plantea cómo va a entregar su actividad. Entonces, ¿cómo yo la pondría? Por ejemplo, le pondría Derecho Constitucional Mexicano acá, y entonces pondría mi nombre, ¿no? Mi nombre completo. Esta es la actividad integradora y es un podcast, ¿no? El producto es un podcast. Entonces, em, y acá yo le pondría un título, o sea, pues, un título que ustedes inventen y que les agrade, ¿no? No sé si alguien tiene una propuesta de un título que me diga a la vez que está relacionado el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales. ¿Alguien tiene alguna propuesta de título que les agrade y que quiera compartir conmigo ahorita? ¿Nadie? Todos son muy callados. Creo que me mandaron por el mensajero, ¿no? Me parece. A ver, vamos a ver si me mandaron una idea.
Ah, ok, no, no me mandaron una idea. Bueno, vamos a, a regresar al título. Supongamos que nos vamos a inventar un título, ¿no? Em, a ver, le voy a poner caminos. Voy a poner todos los caminos llegan a las relaciones. Todos los caminos llegan al vínculo, ¿no? Entre las relaciones internacionales y el derecho constitucional mexicano, ¿no? O rumbos que confluyen, ¿no? Vamos, vamos a poner así. Me gusta más rumbos que confluyen. Rumbos que confluyen. Dos puntos. El vínculo entre las relaciones internacionales y el derecho constitucional mexicano, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen que inventar un, digamos, un título atractivo, digamos, el que sea que a ustedes les agrade, ¿no? Eh, aquí va la recomendación justo, Michelle, que tú decías, ¿no? Aquí vamos a poner enlace, que sería la liga de si lo van a subir por Spotify, si lo van a hacer por, digamos, Podbean, que también los hay en Podbean, ¿no? La idea es que ustedes, pues eso, ¿no? Eh, tengan un podcast y tengan un enlace, ¿no? Entonces aquí lo van a copiar al final. Y en mi caso, no solamente quiero el enlace, sino también que hagan el guión de podcast, ¿no? Y que este guión de podcast quede redactado. ¿Y esto por qué lo estoy pidiendo? Lo estoy pidiendo porque en muchas ocasiones, por diversos motivos, a ustedes se les olvida compartir el enlace, ¿no? Entonces, si lo dejan para el último, los estudiantes que comparten el enlace, a mí al menos me permite ver si lo que están trabajando, lo que redactaron, pues sí tiene que ver con la materia, ¿no? Entonces, me ha pasado en algunas ocasiones que pues leo el guión, si el guión está bien estructurado, pues digo, bueno, no les voy a dar la calificación completa porque hace falta grabarlo, pero pues sí tomo en consideración que lo tengan escrito, ¿no? Entonces, la duración sabemos que son 3 minutos, ¿no? Entonces, acá aguas, ¿no? Duración, 3 minutos. ¿Cuál es el objetivo principal, ¿no? El objetivo principal de esta actividad, que es importante que ustedes lo tengan claro, ¿no? El objetivo principal es que ustedes reflexionen, analicen sobre el vínculo entre el derecho mexicano y las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, vinculación, esto es lo que ustedes tienen que decirme, bueno, ¿cómo se relacionan? ¿De qué manera se relacionan el derecho constitucional y las relaciones internacionales? Después, el podcast tiene que tener una introducción, una contextualización, ¿no? Eh, en la introducción, pues, ¿qué van a abordar? ¿Cómo lo van a abordar? ¿No? Y después aquí en la contextualización es dice, explicación del derecho constitucional mexicano y su importancia en el sistema legal mexicano, ¿no? Después, breve descripción de las relaciones internacionales y su influencia en el ámbito jurídico, ¿no? O sea, después, vinculación entre el derecho mexicano y las relaciones internacionales. Analice cómo el marco constitucional mexicano aborda las relaciones internacionales. Ejemplos de disposiciones constitucionales relacionadas con la política exterior y la participación de México en organismos internacionales. Después, relación con el incidente crítico. ¿Qué ordenamiento jurídico tiene más peso en el caso de Karen? ¿Cómo pueden contribuir ambos a atender el problema? Conclusiones. Recapitulación de los puntos principales abordados. Reflexión sobre la importancia de comprender la vinculación entre el derecho constitucional y las relaciones internacionales. Entonces, acá, punto por punto, lo tenemos que responder, ¿no? No sé si alguien tenga como alguna idea de cómo es que vamos a ir abordando esto, pero bueno, si no,
Yo lo que les voy a ayudar a hacer es un prompt, ¿no? Para pedírselo a una IA. Vamos a pedírselo a 2 IAs, ¿no? Entonces, voy a poner en la introducción, ¿no? Introducción, ¿qué me gustaría a mí que pasara? Y aquí es donde aprendemos a fusionar nuestro pensamiento racional y las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Introducción. Eh, es importante, o la vinculación del derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales es primordial para comprender cómo, cómo, cómo los derechos humanos se incorporan a la Constitución mexicana. Aquí, bueno, le vamos a poner las mayúsculas, ¿no? Constitución mexicana a partir de la reforma del 10 de junio de 2011. Esto nosotros lo vimos en el módulo 1, ¿no? Eh, entonces, es muy importante, por ejemplo, comprender que sin la reforma del 10 de junio, pues no tendrían la misma jerarquía constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución mexicana, ¿no? Entonces, creo que eso es como un elemento súper importante a considerar en la introducción, ¿no? Después, explicación del derecho mexicano y su importancia en el sistema legal mexicano, ¿no? Aquí, que ustedes reflexionen, bueno, a ver, eh, ¿cómo? Este va a ser un punto de discusión. ¿Cómo el, cómo el derecho constitucional mexicano salvaguarda los derechos de los ciudadanos, ¿no? En el sistema legal mexicano, ¿no? Ahí está. Acá, por ejemplo, breve descripción de la relación de las relaciones internacionales y su influencia en el ámbito jurídico. Aquí le vamos a poner proporciona, ¿no? Vamos a ponerle a la IA. Proporciona una breve descripción. Acá analiza, ¿no? Analiza cuál es la vinculación. Aquí lo que estoy haciendo es convertir un poco las indicaciones en preguntas que a mí me permitan, acá por ejemplo que la IA vaya siguiendo instrucciones, explica cuál es, ahí está, ¿no? Y yo le voy dando instrucciones o indicaciones. Digo, bueno, si en el módulo 1 hablamos de la reforma de los derechos humanos, pues le voy dando instrucciones, ¿no? Entonces, analiza cuál es la vinculación. La siguiente pregunta es cómo, ¿no? Cómo el marco constitucional mexicano aborda las relaciones internacionales. Provee ejemplos, ¿no? Eh, esta partecita, pues ninguna IA se las va a contestar si ustedes no le meten información. Aquí ustedes tienen que definir qué es el ordenamiento jurídico, tiene más peso en el caso de Karen. Desde mi perspectiva, ¿no? Pues el que tiene más peso para mí es la Constitución, ¿no? Entonces le voy a poner acá. Constitución, artículo primero, artículo tercero,
eh, la relevancia que tiene que en México se tenga la libertad de profesar la religión que se desee, ¿no? Desee. Ahí está. Vamos a ponerle como justificación. Y acá, si quieren que les ayude en la parte del la IA a formar esta parte, ustedes tienen que poner eh, Karen, joven universitaria, musulmana, de credo musulmán, que, eh, que fue discriminada por el uso del hijab, pero en México no se puede discriminar ni tampoco negar el derecho a la educación por profesar determinada religión. ¿Me podrías ayudar a argumentar cómo defender a Karen a partir de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos? ¿No? Y le ponen ahí, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner, discute brevemente el caso de Karen, ta, ta, ta. Y acá en las conclusiones, que ustedes hagan una recapitulación, ¿no? Entonces, aquí le están diciendo que en las conclusiones, ay, creo que no sé si alguien está ingresando o me están mandando algún mensaje. A ver, ok, no. Avísenme porque como tengo la visión ahorita de lo que estoy haciendo, ¿no? Aquí, eh, al final, recapitula, tula sobre, ahí está, sobre, ¿no? Ahí está. Ahora, esta es la estructura del podcast, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pedir que nos ayude, ¿no? Acá, le vamos a pedir a la IA. ¿Me podrías ayudar a elaborar un podcast que dure 3 minutos, eh, donde, donde aparezca, donde dos estudiantes de relaciones internacionales conversen, conversen sobre la vinculación de la letra, ¿no? En la introducción, el primer estudiante explica, tarará, ¿no? Después, el segundo estudiante refiere, ¿no? Como papá. Ambos estudiantes proporcionan
tarara, ¿no? Em, para finalmente, para también discutir las siguientes dos preguntas, ¿no? Em, al final, los estudiantes analizan el caso de Karen o discuten, ¿no? Discuten. Discuten brevemente el caso de Karen, tarara, tarara, para finalmente recapitular sobre la importancia, tarara, ¿no? Para... ujú, aquí después, vamos a ponerle después. Ahí está, listo. Entonces, esto que ya hicimos, o sea, nosotros pasamos todas las instrucciones punto por punto. Aquí me podría hacer un podcast de 3 minutos titulado. Aquí nos falta que le pongamos el título. Titulado. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a ver cómo podríamos hacerlo en 2 días, ¿vale? Entonces, ya hicimos la primera parte del prompt, ¿no? Entonces, nos vamos a ir primero a esta IA que es DeepSeek y les damos la instrucción a la IA, ¿no? Completa y la mandamos, ¿vale? Ahora, al mismo tiempo que nos va haciendo digamos, el podcast, después podemos nosotros ir a otro. Les había dicho que es muy importante que ustedes busquen solucionar el mismo problema con más de una IA, ¿no? Entonces, esto es para que ustedes vean si ofrece respuestas diferentes o ofrece, digamos, opciones iguales, ¿no? Entonces ahí, aquí lo estamos haciendo en ChatGPT, que ustedes también ya conocen. Y acá, miren, ¿no? Voy a mover esto un poquito porque no sé si están viendo. Entonces acá, título, rumbos que confluyen el vínculo entre las relaciones internacionales y el derecho constitucional mexicano, ¿no? Estudiante 1. Bienvenidos a este podcast titulado Rumbos que confluyen. Hoy hablaremos sobre la relación entre el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales. Este vínculo es fundamental para entender cómo los derechos humanos se incorporan al marco jurídico nacional, especialmente a partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. Esta reforma marcó un antes y un después, ya que reconoció que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución, ampliando así la protección de las personas en México. Esto demuestra cómo lo internacional influye directamente en lo nacional. Así es, el derecho constitucional mexicano tiene como función principal salvaguardar los derechos de los ciudadanos dentro del sistema legal. A través de sus normas se garantiza la protección de los derechos fundamentales como la igualdad, la libertad y la educación. La Constitución actúa como un puente entre las normas internacionales y su aplicación interna, asegurando que los derechos reconocidos globalmente sean respetados en el país. Ahora bien, las relaciones internacionales pueden entenderse como el estudio de la interacción entre estados y otros actores globales. Estas relaciones influyen en el ámbito jurídico, ya que los acuerdos, tratados y organismos internacionales impactan directamente en las leyes nacionales. Exacto, en el caso de México, el marco constitucional aborda las relaciones internacionales en diversos artículos, como por ejemplo el artículo 89, fracción décima, establece que el presidente dirige la política exterior bajo principios como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la cooperación internacional.
Además, el artículo 76 otorga al Senado la facultad de analizar la política exterior y aprobar tratados internacionales. Ahora, la tarea tampoco es que por default den por sentado que estos artículos están bien. Entonces, su tarea, ya si decidieran modificar esta información, es voy a la Constitución, acá voy a ir a, digamos, al sitio. Ya saben ustedes que nuestro sitio favorito es leyes federales, ¿no? Para descargar la Constitución. Ahorita les voy a enseñar la liga, pero recuerden que yo ya tengo la Constitución descargada, ¿no? Entonces, leyes federales, nuestra primera ley es la Constitución, ¿no? Yo ya la tengo descargada, entonces, pues, no la voy a descargar, este, una vez más. Entonces, me voy a descargas y acá, pues, reviso, ¿no? Eh, le voy a poner Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ay, creo que no está buscando lentamente. Bueno, creo que va a ser más fácil descargarla, ¿no? Entonces voy a ir al documento, acá, voy a la Constitución y entonces hay que revisar el artículo 89, fracción 10, ¿no? Mi recomendación siempre es que ustedes verifiquen, ¿no? Que la IA no les está, mintiendo, ¿no? Entonces, aquí el artículo 89, ¿no? Habla efectivamente de las facultades y obligaciones del presidente, ¿no? Vamos a ver si la fracción 10, que es esta, ¿no? Efectivamente habla de lo que les mencionó, ¿no? Que es celebrar tratados internacionales, es una facultad del presidente, ¿no? Entonces, bueno, ya verificamos que eso sí está bien, ¿no? Eh, Después, artículo 76, ¿no? Vamos a revisar. Bueno, eso es lo que yo siempre les recomiendo, ¿no? Que ustedes no solamente eh, den por sentada que la información que les da está bien, sino que específicamente sí la revisen, ¿no? Entonces, eh, acá es la reforma al artículo 76. Vamos a ver. Bueno, no encontramos el artículo 76. Entonces, bueno, si no bueno, ahorita lo tengo que buscar en el... Ay, a ver, ahí me voy al 74, ¿no? Ahí voy a ir poquito a poquito, este, porque no me lo ubico. Aquí está, ¿no? Entonces voy a leer el artículo 76 y voy a decir, son facultades exclusivas del Senado analizar la política exterior, ¿no? Desarrollada. Entonces, el Senado analiza la política exterior. Bueno, está bien, ¿no? Y acá viene la partecita de la aprobación de los tratados internacionales y convenciones diplomáticas, ¿no? Entonces, bueno, eso sí tiene razón, ¿no? Este, estas dos facultades sí están en el artículo 76, ¿no? Esto también se refleja en la participación de México en organismos internacionales como la ONU o la OEA. Aquí sería bueno ponerle en la Organización Nacional, en la Organización de Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Después, ahora analicemos el caso de Karen, una joven universitaria de credo musulmán que fue discriminada por usar hijab. En México esta situación es claramente inconstitucional. Totalmente. El artículo primero de la Constitución prohíbe toda forma de discriminación. Aquí, si se fijaron, yo le di la instrucción de que, eh, pues, quería, ¿no? Yo ya, por hacer todas mis tareas auténticas, ya sé lo que dice el artículo primero, ¿no? Después, el artículo tercero, pues garantiza el derecho a la educación, ¿no? Yo se lo puse que lo agregara, ¿no? Asimismo, la libertad de religiosa es fundamental en México. Cada persona puede profesar la religión que desee sin ser objeto de discriminación, ¿no? Esto está defendido o se defiende en los tratados internacionales y en la Constitución, ¿no? Y acá, en conclusión, da la conclusión el primer estudiante, el segundo estudiante, y al final, gracias por escucharnos, hasta la próxima, ¿no? Entonces aquí tienen un ejemplo de
un guión de podcast, que eso no significa, y aquí es donde yo quiero enfatizar, que tal cual tengan que, eh, digamos, poner este podcast, ¿no? Les ayuda muchísimo porque de partir, digamos, de cero, pues es más fácil eh, partir de una estructura, ¿no? Ustedes lo pueden modificar, ¿no? De hecho, puede ser un solo estudiante, pueden ser 3 estudiantes. La idea es que ustedes justo generen su propio guión o a partir de un guión como este, pues em, realizar los cambios y las modificaciones que consideren pertinentes, ¿no? Mi opción es que más o menos una cuartilla y media, máximo dos, es lo que ustedes ocupan para realizar el podcast en 3 minutos, ¿no? Si ustedes, digamos, hacen un guión más largo, pues obviamente que les va a quitar más tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, está rumbos que confluyen, donde lo global encuentra lo local en la Constitución. Por ejemplo, acá, imagínense, ya les cambió más o menos el título, ¿no? Y esto está súper bonito. Hola, soy Ana, estudiante de Relaciones Internacionales, y yo Luis, su compañero de carrera. Bienvenidos, ¿no? Luis, ¿sabes qué? Para entender cómo los derechos humanos se integraron realmente a nuestra Constitución, hay que hablar, tarara, ¿no? Y aquí este podcast es más coloquial, es más amigable, ¿no? Entonces, es importante que ustedes decidan, pues, en qué tono van a ustedes hablar, ¿no? Acá más o menos les va contando el tiempo, ¿no? Van a minuto y medio. Igual realiza otra defensa diferente, o sea, sí retoma el artículo 89, fracción décima, pero también refiere el artículo 15, el artículo 76, el artículo 21, ¿no? Las mismas organizaciones internacionales, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y después acá viene toda la defensa con base en los artículos que hemos estado revisando, el artículo primero, artículo 3 y artículo 24. Aquí encuentra, ¿no? Cuál es el artículo que refiere a la libertad religiosa y acá da la conclusión, ¿no? Y termino. Entonces, más o menos, si yo copiara cualquiera de los dos, ¿no? Van a ver, primero es importante tener estos ejemplos para que ustedes más o menos vean cuál es la extensión que a mí me cuesta grabar aproximadamente en em, ¿cómo se llama? En unos 3 minutos, ¿no? Entonces aquí está esto y después, eh, déjenme, voy a poner el otro acá. Entonces, acá vemos, más o menos es igual, son una cuartilla, cuartilla y media, ¿vale? Lo que les llevaría el podcast. La idea es que ustedes, pues justamente empiecen a desde cambiar el título, ¿no? Rumbos que confluyen, donde lo global encuentra lo local, ¿no? En la Constitución, tal vez aquí no van a decir, hola, soy Ana, sino, hola, soy Adrián, ¿no? Eh, Estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, ¿no? Aquí. Y yo soy, vamos a ponerle aquí con ejemplos reales de los que están conectados en este momento. ¿Quién me quiere? Este, Isabel, ¿no? Creo que hicieron alguna pregunta. A ver, si hacen una pregunta, díganmela. Ajá, Ivette. Bueno, es que yo llegué tarde. Quería Ah, saber de qué contexto, por favor. ok, bueno, vamos aprovechando la contextualización, estoy explicando la tarea auténtica. Entonces, ¿cómo pueden hacer la tarea auténtica con el uso de la IA, ¿no? Em, la De, tarea, es- de esta tarea del M4, módulo 4, no, 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 la tarea de la actividad integración. integradora. Ya me había Ahorita, espantado, dije, le hice mal. no, esa es la tarea de la actividad Ok, integradora. es la última. Sí, Ok, ok. lo primero que hice fue que les dije cómo lo iban a entregar, que es Derecho Constitucional Mexicano, su nombre completo, actividad integradora, podcast. Acá tienen que
digamos, utilizar un Bueno, título el que yo sí tengo más o menos la idea de cómo elaborarlo, ¿no? Porque lo hicimos en el semestre pasado. Pero mi pregunta es para mandarlo. es que justo eso es lo que contestamos al principio. Bueno, le ponen un título y aquí el enlace. El enlace, aquí le van a poner, eh, digamos, la aplicación donde ustedes lo quieran grabar. Spotify, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar una aplicación que se llama, bueno, antes se llamaba Podcastle, ¿no? Este, ahora ya no está en Podcastle. Bueno, ya no es Podcastle, pero también pueden utilizar, por ejemplo, StreamYard, que también les ayuda a a realizar el podcast. En mi caso, por ejemplo, yo utilizo esta que es Async, que antes fue Podcastle, ahora ya ¿Qué cambió pasó? a a Async. Y entonces aquí, por ejemplo, esta es la que yo utilizo para grabar los podcasts, pero también otros estudiantes utilizan otra que se llama Podbean. Entonces, esta es la aplicación de Podbean. Si ustedes quieren grabar el podcast utilizando esta aplicación de Podbean, también la pueden utilizar, ¿no? Son muy Es, complicadas de utilizar. La verdad, no soy mucho de andar en la compu para eso. pues justamente la idea es que ustedes aprendan a utilizarlas y después ustedes van a generar un URL. Por ejemplo, en Podbean, eh, en mi caso ya tengo digamos, como a mí me gusta mucho para publicar los podcasts, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen esta que es la actividad integradora, eh, que digamos que ya tengo como lista, ¿no? Y aquí están varios episodios, ¿no? Y acá, por ejemplo, em, Y, no, y también se pueden ahí video, de pura casualidad. Como que el podcast así de video que aparezcan imágenes. O sí, solamente es la portada. no, por ejemplo, acá esta es la portada Ajá, y yo lo que hago, o sea, los podcasts normalmente que se hacen para la actividad integradora, eso no quiere decir que no puedan hacer video, lo pueden hacer, ¿no? Em, bueno, acá esta sería copiar la URL, nada más para ajá. ahorita si quieres vemos este el ejemplo de en texto y entonces ustedes tendrían que poner el enlace y aquí ya tienen el enlace, ¿no? Entonces, esto ya una vez que me entreguen el guión, porque van a tener lo que entregar el guión escrito, es lo que les estaba, en eso estaba, ¿no? Entonces tienen que tener el enlace y el guión escrito, ¿no? Y entonces aquí van a poner archivo, descargar y lo van a descargar en PDF y eso es lo que ustedes van a subir a la actividad integradora. Ok. Ya que tengan eh, este enlace, este enlace, ustedes se tienen que cerciorar que abre, o sea eh, que está, que cualquier persona lo puede consultar, Esté ¿no? vinculado. Ajá, o sea, no que me lo manden, por Ok. ejemplo, eh, o sea, que yo no lo pueda abrir, ¿no? O sea, ustedes tienen que cerciorarse de que abre, ¿no? Ahora, voy a la pregunta del video. Si ustedes, por ejemplo, van, en mi caso del el canal de YouTube, déjenme encuentro acá, YouTube. YouTube actualmente tiene podcast, ¿no? Entonces, bueno, se van al canal, bueno, en este caso es mi canal el que les estoy mostrando, ¿no? Y acá ustedes pueden elaborar podcast, ¿no? Entonces, voy a crear aquí contenido, ¿no? Este, eh, si ustedes quieren hacer un podcast en YouTube, ¿no? Aquí están, miren, acá está la sección de podcast. Entonces, ustedes pueden subir un podcast aquí a YouTube. Puede tener video o puede tener solamente audio. Y cuando ustedes suben el podcast como, digamos, con imagen o sin imagen, incluso podrían ustedes hacer como una animación, tal vez de dos personas hablando, no sé, y ponerle el audio y pueden acá subir su podcast o poder, por ejemplo, grabarse con otra persona, con otro estudiante, con un, digamos,
alguien que los quiera apoyar de su familia o amistad y em, se pueden grabar y lo pueden subir, ¿no? Y les va a dar un enlace, como no sé si se hayan dado cuenta, pero mis videos por lo regular tienen un enlace, entonces pues copia el vínculo este, de estos videos o del podcast que está aquí están los podcasts, este, y lo pueden subir, ¿no? La idea es que como sea con su aplicación favorita que ustedes deseen, me pongan aquí el enlace, en este caso, y después me pongan eh, el guión, ¿no? Aquí ya estamos en guión. Les di dos ejemplos, un guión generado con ChatGPT y el otro guión generado con DeepSeek, ¿no? No se trata de que copien y peguen a tal cual el guión que les da, ¿no? Y también se trata de que ustedes le den información a la IA, ¿no? Si ustedes no saben qué pedir, pues les va a mandar cada cosa que o sea, les puede mentir fácilmente, ¿no? Pero si ustedes van dándole más información a la IA, pues obviamente que, o sea, aquí ya le dieron el título, ya sabe que dura 3 minutos, ustedes van explicando el tema, o sea, por eso es importante que ustedes previamente hagan como un resumencito, ¿no? Le señalan qué decir en la introducción, después qué preguntas van a ir discutiendo, ¿no? Aquí le dan información a ustedes sobre el caso de Karen que previamente ustedes ya analizaron y ya saben en muchas de sus tareas cómo solucionar ese caso. Entonces, si esto se lo meten por ejemplo, en este caso, a ChatGPT y a DeepSeek, pues ustedes van a encontrar que les va a dar un producto muy cercano y muy real, ¿no? Entonces también lo que le estaba explicando Ivette es que eh, pues ustedes tienen que verificar que la información que les va dando y que va agregando, pues es verídica, ¿no? Entonces, lo mínimo que tienen que hacer pues es verificar esto, tal vez si les hace falta y ustedes quieren agregarle otro artículo más, pues agregárselo a su guión, ¿no? Y acá ir revisando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ya estábamos en esa parte cuando tú eh, comentaste, ¿no? De que te habías incorporado un poquito tarde, ¿no? Entonces, aquí yo ya estaba humanizando, ¿no? Es decir, adaptándolo a las necesidades de ustedes, ese resumen, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gustó más la versión que me da, en este caso, DeepSeek, ¿no? Entonces, acá, eh, digamos, yo voy ¿no? Bueno, acá no lo voy a borrar, solamente lo voy a ir editando, ¿no? Para que se vea, ¿no? Entonces, aquí le digo, Adrián, hola, soy Adrián, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario Castellanos. Ahí ya nosotros nos posicionamos, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner Ivette, ¿no? Que era ahí donde iba. Ivette, y yo soy Ivette, su compañera de la carrera, ¿no? Bienvenidos a su podcast, ¿no? Podcast semanal, vamos a ponerle, ¿no? Acá, como vamos a hacer una conversación, voy a poner Adrián, ¿no? Y Beth, ¿no? Porque digamos que está haciendo una conversación. ¿Sabes cuál? ¿Sabes que para entender cómo los derechos humanos se integraron, o acá tal vez no me gusta, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes? Aquí le podría decir, y Beth, ¿Qué piensas? exacto, ¿no? ¿Qué piensas sobre, ¿no? ¿Cómo? Tarara, tará, tarara, ¿no? Acá tal vez no queramos decir la fecha, ¿no? Y aquí vamos a ponerlo. O tal vez pongamos el 10 de junio, ¿no? Acá. O a veces nada más es como el año, ¿no? En el No, año pero tal. esa sí es importante Ok, ok, porque ok. el 10 de junio se llevó a cabo la reforma Ok, en ok. materia de Ya le leí derechos más. humanos, ¿no? Entonces, esa sí es importante completita. El 10 de junio, ¿no? Ahí sí, México reformó el artículo, o acá no solamente el artículo, ¿no? Vamos a ponerle que México reformó su constitución
e incorporó los derechos humanos a su constitución, ¿no? O México incorporó, vamos a ponerlo sin esto, ¿no? Entonces, ahí ya vamos editando, o sea, ya vamos utilizando la información que nos brinda la IA y nos va a ayudar mucho, ¿no? Porque nos estructura, pero nosotros vamos modificándole y poniéndole carnita a esa estructura, ¿no? Entonces, el IES de México incorporó los derechos humanos a su constitución. Por ejemplo, ¿no? El artículo primero constitucional, aquí lo Puede voy ser a... en el artículo 1. Sí, pero ahí sí también es primero, porque llevan Ah, ok. orden, ¿no? Es primero, segundo, tercero. El, el El artículo, artículo. artículo primero, ¿no? El artículo primero reconoce, ¿no? Reconoce los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, ¿no? Em, lo que implicó, aquí puedo poner, aquí le quito todo eso, no me gusta todo eso, 2 puntos, lo que implicó que los estándares globales ahora viven en nuestra Carta Magna, ¿no? Entonces, la idea es que utilicen la estructura, pero ustedes la vayan haciendo propia. Y la ventaja también que les da esa estructura que les da, o sea, que o sea, no tal cual lo tomen como como se los da la IA, ¿no? Y eso se nota y se nota muchísimo cuando ustedes me entregan trabajos. Si ustedes se dan la tarea de apropiarse, justo dicen, bueno, ya me dio una parte de la respuesta y eso va a hacer que mi tarea sea más rápida, pero mi segunda parte de mi tarea es hacer uso crítico, revisar si lo que me está diciendo está bien, releerlo, ver cómo yo lo quiero plasmar, ver si eso se asemeja a lo que yo quiero o no, ¿no? Em, ponerlo en otras palabras, pero claro que me va a ayudar en más o menos ir marcando, bueno, en este parrafito que es como la mitad de la página, me voy a tardar 45 minutos, ¿no? Entonces, claro que debo de intentar no excederme de 2 páginas. De hecho, si ustedes lo leen lentamente, va a ser prácticamente 1 página y media, ¿no? La que les dé los 3 minutos. Y esto ayuda mucho, por ejemplo, a que ustedes no escriban o digamos, todo un texto súper amplio, que pueden ser 2 o 3 páginas, y entonces ya se les fue de la mano el podcast, porque no les va a durar 3 minutos, sino van a hacer 5 o 6 y va a ser muchísimo más extenso, ¿no? Entonces, em, si ustedes, digamos, lo hacen de esta manera, ¿no? O por ejemplo, también la idea es que ustedes nombren a su podcast, ¿no? No que la IA les nombre a su podcast, ¿no? Em, este, y que lo vayan justo, pues revisando, por ejemplo, esto sí es cierto, sí se encarga el artículo 89, ¿no? En la fracción décima, aborda sobre las facultades que tiene el presidente para definir la política exterior, ¿no? Bueno, vamos a revisar si el artículo 15 efectivamente dice esto, si el artículo 18 habla sobre los tratados internacionales, ¿no? Acá tal vez les falta un poquito cómo México participa en la Organización Nacional de Naciones Unidas. Si eso me interesa y me interesa conocerlo, yo puedo decir, ¿no? Acá, me podrías decir de cuáles organizaciones internacionales, me podrías decir en cuáles, ¿no? Aquí, en cuáles organizaciones internacionales participa México como Estado miembro, ¿no? Ahí vamos a ver. Entonces, si yo no me quiero quedar solamente con Naciones Unidas, pues puedo incluso preguntarle a
a la IA de cuáles, en cuáles participa México, ¿no? Y aquí les va a decir más organismos internacionales en los que participa, ¿no? Acá, por ejemplo, a mí se me haría interesante poner no solamente la Organización Nacional de Naciones Unidas, sino, por ejemplo, la UNESCO, ¿no? Que es la Organización para la Educación y la Ciencia y la Cultura. ¿Por qué? Porque lo podría relacionar con el caso de Karen, ¿no? En la UNESCO llevó a cabo digamos, una lucha muy importante en algo que se llamó la educación para todos. Es decir, que independientemente de la religión, independientemente de la condición socioeconómica, pues todas las personas tuvieran derecho a la educación sin importar el color de piel, su lengua, eh, su religión. Entonces, bueno, tal vez si quiero aplicar o decir algo de la UNESCO en mi podcast, pues podría mencionar a UNESCO, ¿no? O por ejemplo la UNICEF en términos de todo lo que hace la UNICEF para el apoyo a la infancia, ¿no? O por ejemplo, bueno, estas son las más importantes relacionadas con nuestro podcast, ¿no? Que son la UNESCO, la UNICEF. Y acá los organismos en América, ¿no? La Organización de los Estados Americanos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Asociación de Estados del Caribe, ¿no? La OCDE en cooperación para el desarrollo económico, ¿no? El G20, tarará, y estos, ¿no? Entonces, em, bueno, aquí, si yo quiero cambiar o modificar un poquito estos organismos internacionales, pues podría decir, México participa en Naciones Unidas, este, ya les dije, UNICEF, ¿no? La Organización de los Estados Americanos, pueden poner algunos otros organismos internacionales, ¿no? Que se vea que ustedes pues investigaron, ¿no? Después, acá su debate sobre el caso de Karen puede ser tan complejo como lo hayan hecho a lo largo de este semestre, ¿no? El caso de Karen ustedes ya lo analizaron por diversas aristas, ¿no? Lo analizaron desde cómo podrían intervenir cada uno de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en este caso. Em, Podrían alegar, digamos, que si va a presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Eh, ¿Qué se podría hacer en cada ámbito? Y entonces, esa es la idea, que ustedes nutran este esquemita, les digo que es como el esqueleto, que lo modifiquen y que le pongan músculo, ¿no? Y el músculo va a depender de qué tanto quieren ustedes debatir sobre ciertas cuestiones. También aquí en la conclusión, no solamente se trata de que den un mensaje breve, sino también tal vez a mí me interesaría que reflexionaran qué aprendieron en este curso, ¿no? ¿Por qué fue importante, por ejemplo, revisar el derecho constitucional mexicano a la luz de, eh, de los tratados internacionales, de cómo este marco pues nos permite relacionar, sí, Ivette. Entonces, para poder dar nuestra opinión ya de todo el curso, como cuántos segunditos más nos podrían dar. O, Pues es que es o sea, o la más verdad. bien yo les diría que podrían ser como unos 50 minutos. O sea, lo máximo que tendrían que hacer es como 50 minutos. Aquí lo estamos Ok. planteando en 35 segundos. Entonces, este, Ok. sí tiene que ser rápido, ¿no? Porque también Ok. el podcast es un ejercicio de síntesis, que ustedes sean capaces de resumir en un párrafo cuáles fueron sus aprendizajes. Ese es el reto, ¿no? Por eso es un podcast tan cortito, porque no me interesa que me digan todo lo que ya me dijeron en las tareas auténticas, sino al final que me digan con qué se queda. Pero obviamente de lo que han aprendido en Ah, el ok. módulo 1, Sí, módulo 2, módulo 3, módulo 4, sí, sí. ¿vale? Ok. Sí, está bien. No sé si hasta aquí hay alguna otra duda, comentario, que tengan. Em, el día, yo quería trabajar con ustedes, primero, que ustedes supieran cómo estructurar este guión,
cómo descargarlo. Aquí ustedes si lo hacen en Google Docs, lo archivo, ya una vez que lo tengan completo, lo descargan y, y lo ponen en PDF, ¿vale? Con este grupo especialmente quería trabajar eh, la siguiente sesión el viernes, por eso decidí de una vez ver la actividad integradora con ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla. Ay, ahora me voy acá, ¿no? Quería ver con ustedes, este, que hiciéramos el ejercicio de grabarlo, ¿no? Porque algunas personas me dicen, es que profesora, a mí se me hace súper difícil hacer los podcasts, ¿no? Entonces, yo honestamente se lo mando del audio de mi teléfono, ¿no? Entonces, eso está bien, eh, pero recuerden que ustedes están estudiando en una universidad online, donde parte importante es que se estiren así un poquito más para aprender a utilizar herramientas tecnológicas. Yo sé, no es fácil, es a veces frustrante y es difícil, pero sí los invito a que hagan el esfuerzo. ¿Y por qué van a hacer ese esfuerzo? Primero, porque eh, tal vez en este momento no se ve, pero hay cada vez más consumidores de podcast, ¿no? Eh, y también, más allá de que sean consumidores o no de podcast, es un ejercicio que les ayuda a ustedes muchas habilidades, ¿no? Primero tienen que tener capacidad de síntesis, aprender a estructurar sus pensamientos, a argumentarlos, a defenderlos y, digamos, poder grabarlos es la cereza del pastel. Sí, Michelle. Bueno, yo tengo una duda, bueno, no sé si le dio mi comentario en la llamada. Yo no tengo quien me ayude aquí pues para grabar el podcast. No sé si hay algún problema en que lo grabe yo nada más. No, de hecho, puedes, o sea, em, yo le puedo pedir, por ejemplo, que solamente sea una persona, ¿no? A la IA, ¿no? Este, em, no, o sea, puedes solamente grabarlo tú y solamente como em, hacerlo como en audio. No sé, por ejemplo, em, les iba a compartir, ya no se los compartí un podcast que estaba yo escuchando. Bueno, a mí me gusta, soy consumidora de varias, de varios como, a mí me gustan los podcasts, escuchar podcasts. Entonces, yo estuve en una estación que se llama, escucho una estación que se llama iHeartRadio y ahí vienen varios podcasts que debaten sobre la inteligencia artificial y muchos temas de actualidad, ¿no? Entonces, en ese podcast que estaba escuchando sobre la inteligencia artificial, solamente lo inicia una persona. Ah, pues el día de hoy el experto fulanito de tal les va a hablar sobre esta temática, ¿no? Y después el experto se la pasa hablando sobre el tema de la inteligencia artificial. Entonces, ese tipo de podcast lo puedes realizar, Michelle. No es que digas, ah, pues yo solita me voy a hacer la tarea, ¿no? También incluso lo que hacía, por ejemplo, uno de mis estudiantes es que hacía voces diferentes, ¿no? O sea, hacía una conversación y hacía una voz así como si fuera experto y después como si fuera estudiante y también lo grababa así, ¿no? Entonces, la idea es que, o sea, de alguna manera ustedes ingenien la manera en que sea un podcast divertido, que sea atractivo, que sea sintético y que resuma su experiencia en este curso, ¿no? Em, si ustedes me mandan el guión de podcast antes de la siguiente semana, o sea, antes del próximo viernes, lo podemos grabar aquí, entre todos, ¿no? Y que sirva como ejemplo para que ustedes puedan utilizar la aplicación de Async. Entonces, em, bueno, esa es como la idea, ¿no? Si ustedes, em, digamos, entregan ese guión estructurado, de manera previa, me lo pueden mandar por correo electrónico y lo podemos grabar, ¿no? Para que se vea y vean, digamos, con un ejemplo en vivo y a todo color, que es posible realizar este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, no nada más nos quedemos con el rollo de, ay, es que es difícil. No, es posible hacerlo. Este,
De hecho, incluso, por ejemplo, si ustedes em, quieren trabajar como en equipo, ¿no? También, bueno, yo sé que a veces es difícil en clase, pero tal vez, eh, no sé, tú digas, bueno, yo estoy solita, pero tal vez Isabel, ¿no? Le paso mi WhatsApp y entonces grabamos en WhatsApp, nos mandamos los audios, ¿no? Y los podemos fusionar en el podcast, ¿no? Lo podemos hacer. Sí, Beth. Tengo una idea. Ujú. A ver. Bueno, a lo que está comentando de Ujú, para grabar el viernes que viene, ¿no? ujú, Este, pues si vamos a asistir el viernes o los que vayan a asistir, podríamos hacer el podcast ese día todos juntos. Es ujú. una sugerencia. Y nos podría hacer válida la profe como ya la actividad integradora. Y pues es más como, ¿cómo lo puedo decir? Más satisfactorio porque como vamos a opinar varios y va a ser un podcast con más personas, ¿cómo ven? Pues más bien lo que yo les iba a decir es que planteáramos como, o sea, porque tienen que durar 3 minutos. Ajá, sí, Entonces, ese es el reto. O sea, yo lo que digo, sí, si alguien hace la tarea, poner como nuestras ideas, así igual hacer como que todo, cada quien su parte, pues. O sea, así como que mandarle el guión, lo que tenemos de idea, ujú, pero ya al momento de tener la clase con usted, a cómo vaya fluyendo, porque me imagino que es así, ¿no? A cómo va fluyendo la conversación, y vamos, empieza usted como que el tema o la conversación y ya los demás opinamos. ajá. Se me hace como que... Entonces, sí, sí, Y creo que en las, ya será como válida, me imagino, la tarea del trabajo. sí, la idea es que, bueno, más allá de que o sea, lo estructuremos, el esfuerzo es que ustedes aprendan a utilizar las herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les voy a hacer la demostración de cómo utilizar Async, ¿no? Que es la aplicación que yo utilizo para hacer los podcasts. Y incluso, pues podemos hacer un ejemplo, ¿no? Para que les quede la evidencia de que es posible, ¿no? Entonces me agrada la idea y también para que se haya como un esfuerzo, ¿no? Porque yo sé que esta parte de los podcasts a veces como que a muchos estudiantes les da como miedito, ¿no? Y bueno, yo he tenido muy buena experiencia con mis estudiantes, ¿no? Cuando doy en los primeros semestres, usualmente aprenden a hacer desde el podcast, bueno, desde el guión, la elaboración del podcast, después a publicarlo en redes sociales, y ya después se vuelven unos expertos en, en esto, ¿no? Entonces, y también les debo de contar experiencias donde me dijeron alumnos de primer semestre, profesor, es que yo nunca pensé que me iba a servir aprender a hacer esto y pues ahora en mi trabajo, ¿no? Em, pues yo soy la persona que se encarga de hacer los podcasts, ¿no? Entonces yo decía, wow, o sea, para mí es, no sé, para mí es bonito, ¿no? Que aprendan una herramienta que les va a ser de utilidad. No sabemos cuándo, ¿no? Puede ser incluso que Ivette. Es que en primer semestre igual, a mí me pasó lo mismo porque nos aventaron al ruedo con el primer podcast, Ujú. de que tienen que hacer un podcast. Y así como si no tengo las herramientas necesarias, nada más tengo mi compu. O sea, y grabar videos con el teléfono y es como que lo más común que uno hace, ¿no? Y pues es algo fácil. Pero ahorita ya lo hubiéramos conocido desde antes, nos hubieran dado un curso, un taller para aprender todo esto. O sea, esa aplicación yo no la sabía y descargué una aplicación y pues puros virus en mi compu. Y así como que, ay, no, ahora cómo le hago por eso. Y sí, pero es fácil, Ujú. ya teniendo Entonces, todo bien. sí, ya teniendo todos los insumos, les digo, a veces, por ejemplo, pues eso, o sea, que estemos con la idea de que podemos hacerlo, ¿no? Entonces, y aquí Mari nos dice, a mí me da penita, más bien miedo a equivocarme, me cuesta mucho trabajo. Pues aquí la idea es que te quites poco a poco ese miedo a equivocarte. Recuerden, el modelo pedagógico de la Universidad Rosario Castellanos no es que ustedes van a aprender a la primera, ¿no? Sino que
es que ustedes van a ir aprendiendo sobre la marcha y en todo aprendizaje de, digamos que hay en la vida, en general es ensayo y error, ¿no? Este, muchas personas le tienen miedo a equivocarse, pero solamente cuando nos equivocamos hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Y eso nos hace, pues, que vivamos la vida de otra manera, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, pues ya les di algunas herramientas, les anticipé la actividad integradora justo para que organicen su trabajo, ¿no? O sea, yo les diría, el lunes, pues pónganse a trabajar sobre su estructura, ¿no? El martes, revísenla. Entonces empiecen a editarla, ya saben que más o menos es una hojita y media, ¿no? Piensen cómo es que ustedes quieren desarrollar ese podcast. em, y ya, digamos que el miércoles me mandan el podcast, ¿no? Yo lo reviso, y lo grabamos el día viernes que viene. Entonces, pues, ustedes prácticamente no tendrían ningún problema para entregar su trabajo porque tendríamos 12 días, para que estemos súper bien, para que entreguen completamente su actividad integradora, ¿vale? No sé si hay alguna otra duda, comentario o sugerencia sobre estas cuestiones. ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, están muy silenciosos el día de hoy. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por asistir el día de hoy a la sesión sincrónica. Nos vemos de que 8 días, a las 8 de la noche igual, para que realicemos el podcast y ya llegamos al final del curso, ¿no? Para mí ha sido como un gusto acompañarles. Quedo atenta a cualquier duda, comentario o sugerencia. Y pues bueno, bonita noche. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Bye. ¿Cuándo Bye. sube este video a Este, YouTube para ver lo de las aplicaciones? hoy. Ah, ok, Hoy súper. como en unas 2 horas, ¿vale? Ah, está bien. Gracias. No, gracias a ti. Bye. Bye, cuídate.